Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia, como siempre, y gracias también al Hotel de las Letras por la hospitalidad, por acoger el acto de presentación de Tierra con Niebla con Alas. Y quiero agradecer también la presencia de Ana Gavín, muy especialmente, porque con este título, con Tierra Negra con Alas, que es todavía está dentro del final de su larga y brillante etapa al frente de la Fundación José Manuel Lada. Ella cogió la colección Vandalia ya empezada, pero bueno, gracias a su impulso se convirtió de ser una buena colección de poesía andaluza en una de las grandes colecciones de poesía española. Está feo que lo diga yo, pero de hecho lo es, y por eso puede acoger libros tan excelentes como el que hoy presentamos. Muchas gracias, Ana, por estar presente y por tu trabajo a lo largo de todos estos años. El otro día me decía el actual director de la Fundación, Pablo Morillo, cuando yo decía, llevamos 300 libros, que llevamos 328 realmente, desde hace unos 17 años, y yo por otra parte llevaré algunos más, pasarán seguramente 500 hechos, y si tuviera que elegir entre todos ellos, con los dedos de una mano, aunque en realidad con un solo dedo me bastaría el libro mejor y más laborioso y más loco también de todos los que he hecho en una ya demasiado larga trayectoria como esforzado editor. Sin duda me quedaría con Tierra Negra con Alas. El origen es la antología del Ultra, la gran antología del Ultra de Juan Manuel, Las cosas se han roto, que se publicó en abril de 2012, hacia el número 48 de la colección, este hace el número 92, y desde entonces, o sea, ha sido un proyecto de larguísima gestación. Ya entonces, ¿verdad?, Juan Manuel hablamos de extender, junto con Juan, el arco que tratamos en el Ultra, la primera vanguardia española al continente americano. Las dos personas no podían ser más adecuadas para hacerlo. Creo que hay muy poca gente, por no decir nadie, en España en el ámbito de la lengua que conozcan tan bien y tan de cerca, por algunas razones que diré inmediatamente a continuación. Juan Manuel, como todos sabéis, es autor del monumental Diccionario de las Vanguardias. Ese adjetivo monumental lo empleamos muy a menudo para describir libros de distinta ambición, pero ese libro lo es, Los impresos de vanguardia española, que es una suerte de continuación del ámbito ya tratado, incontables trabajos sobre escritores y también artistas, porque tiene esa doble dedicación de la edad de los ismos, pero también Juan, que ha tratado sobre todo el futurismo americano, o uno de los poetas que aparecen también aquí, Alberto Hidalgo, del que es muy devoto, de la vanguardia peruana, y cuya última novela, por ejemplo, de Totalidad Sexual del Cosmos, una novela excelente, un libro excelente, recrea la trayectoria de Nahui Olin, que es una de las autoras que entran en este libro como parte de la selección de México. También decir que la misma Fundación Lara tiene un libro precioso y muy reciente, lo recordaréis muchos de vosotros, la novela del buscador de libros, donde habla literalmente de la enfermedad de la vanguardia latinoamericana en relación a los coleccionistas, a los bibliómanos, que tienen esa dedicación casi obsesiva por las muestras de esa primera vanguardia en el continente americano. Como decía, ha sido desde entonces, desde que apareció Las cosas se han roto, que veníamos trabajando en la idea o en el proyecto. Luego pues también con Manuel, su dedicación al Cervantes, primero de una manera, luego de otra, los proyectos de ambos, que tienen muchos personales, pues lo han incluido, y por fin ya ha sido posible hacerlo. Es un libro que realmente es una referencia absolutamente perdurable, también es una expresión más o menos hecha en el ámbito de la edición, pero bueno, los editores sabemos bien cuando la empleamos más o menos retóricamente y cuando se designa una realidad clara, y es que es un libro que va a estar vivo durante décadas. Esperemos que nos sobreviva a todos, y yo espero también que tenga ediciones ampliadas, porque son un poco insensato decirlo, estamos todavía un poco compadecientes del esfuerzo, pero seguramente las tendrá, es el trabajo más completo de rastreo que se ha hecho jamás sobre ese ámbito. Ellos han empleado en muchas ocasiones la idea del que desbroza una selva virgen, que está o nunca hollada, o un territorio que apenas ha sido explorado. Y bueno, en las fichas de prensa y todo esto tenéis las cifras más evidentes, o sea, 968 páginas, 190 autores, 20 secciones con los nombres de cada una de las repúblicas hermanas. Se podían añadir algunas más desde dentro, como que ha habido 28 versiones del índice, o podéis hacer una idea, miles de correos electrónicos, literalmente miles, cruzados entre todos, o cientos de horas, tantas que es casi indecente decir el número de horas que les hemos dedicado a cada uno de los que estamos sentados aquí, y algunos de los compañeros que siguen siendo milagrosamente amigos después de todo este esfuerzo brutal.
No quiero añadir mucho más porque son ellos los que van a hablar, pero sí quería decir algunas cosas que me parecen importantes desde fuera, meramente como lector. Yo no tengo ni muchísimo menos del conocimiento que ellos tienen ni nadie de este periodo. Me parece interesante que yo creo que Juan, en el magnífico prólogo La caravana americana, que vale por una monografía, que compuesto en un cuerpo normal sería de hecho un libro autónomo sin ningún problema, de esa conciencia latinoamericana que muchas veces solemos asociar, o los historiadores de la literatura, al boom, y que de hecho es muy anterior, de hecho es de la edad modernista, es cuando empieza a haber esa clara conciencia, pero que fue sobre todo en esta generación, sin merma, como dice Juan, de que también abanderó el indigenismo, o sea, una reivindicación de las raíces propias, esa conciencia cosmopolita y transnacional de la realidad latinoamericana. Eso desde el punto de vista de la sociología literaria me parece que es bastante importante, también algo que ellos suelen decir siempre, y otros estudiosos, otros devotos de este periodo, y es que las mieles y la gloria se las lleva el 27, pero muchas veces se olvida a la generación inmediatamente anterior, que fueron los que verdaderamente introdujeron la vanguardia. En muchos casos lo olvidaron ellos mismos, que empezaron en esas divisiones de Grecia, Milería, etcétera, toda la constelación de revistas en el caso español, y que han quedado bastante oscurecidos, bastante solapados, bastante eclipsados por la generación que supo jugar muy bien, como en medio siglo catalán, por ejemplo, sus cartas en el sentido de la estrategia. Luego también me gustaría decir, porque lo vamos a leer seguro en más de una reseña y no quiero decir nombres, que no solamente hay que elogiar este libro, el admirable trabajo de rastreo, que es evidente simplemente viendo el volumen del libro, sino la cantidad de autores y de poemas por no hablar de autores, de poemas espléndidos que contiene. O sea, leeremos y lo vamos a leer seguro, que bueno, sí, que está muy bien, que son autores curiosos, anecdóticos, que es muy admirable la labor, pero que no nos descubre grandes poetas nuevos, y eso no es verdad. Basta leer las 968 páginas para ver un montón de poemas y de autores que son absolutamente memorables. Ya para terminar, por ejemplo, y por poner algún ejemplo de lo que digo, o sea, el caso, por ejemplo, de Hidalgo, que es verdad que Juan Alberto Hidalgo lo viene defendiendo hace bastante tiempo, pero bueno, no es un autor que tenga la consideración de un Huidobro o de un Vallejo, y que sin duda es un autor de primera línea, o en el caso particular de Juan Manuel, que es muy devoto de los brasileños, y que verdaderamente no hemos podido dar los bilingües por razones de espacio, pero la Oda al Burgués, por ejemplo, por decir, es un poema de combate absolutamente espléndido, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, también, como, y eso también lo ha dicho Juan en otras ocasiones, que es una década que se caracteriza por la transgresión no solamente estética, sino también política, y prácticamente todos los autores, todos los poetas y los escritores de esa época pues caen fascinados por algún tipo también de himno en el sentido político, de totalitarismo, como decimos hoy, ¿no? Hay, por ejemplo, poemas a Lenin que son espléndidos. O sea, no es el caso cuando leemos los de Neruda, al padrecito de Stalin, son profundamente desagradables. Claro, no es lo mismo leer un poema de los años 50 o ver la reflexión de Alberti en el mundo soviético, que es una cosa más bien lamentable y triste, que leer un poema de los primeros 20, creo que Pablo de Roca tiene uno que es magnífico, ¿no? Que son hasta conmovedores. Parece mentira que la época de la Revolución Rusa, que está, como sabemos, tan contaminada de sangre, sea todavía hoy emocionante, y ahí vemos ese fervor hasta cierto punto inaugural y hasta cierto punto ingenuo, esa celebración de la revolución como un cambio de cosas también en el orden político. Curiosamente muchos de ellos acabarían asumiendo que lo dice Juan Manuel es una maravillosa semblanza, evoluciones más bien conservadoras, ¿no? O incluso abiertas, o los homocistas, en el caso de Nicaragua, reaccionarios, ¿no? Es curioso, claro, siempre se movían en unas posiciones muy radicales. Y ya para acabar, sí quería decir que yo lo dije el otro día, que lo tiene aquí Juan Manuel, el libro de Yolanda Morató, de una bibliófila, Emily Millicent Sowerby, un libro extraordinario, gente rara y libros raros. Y el otro día en la presentación de Sevilla de este libro, decía yo que ejemplificaba muy bien, decía yo, creo que sugiere la propia Yolanda en el prólogo, si no recuerdo mal, lo que es la erudición no académica. O sea, muchas de las personas que más saben del libro no están vinculadas al ámbito universitario. En esta mesa tenemos a dos, Juan Manuel Bonet y a Juan Bonilla, pero podríamos citar también a Andrés Trapiello o a Abelardo Linares, y cómo muchas veces pues, esa sabiduría, esa erudición profunda viene no tanto del estudio en el sentido en que se estudia en las universidades, sino del conocimiento directo de esas primeras ediciones que verdaderamente muy pocos lectores, salvo ellos, tienen en su biblioteca, de las que muy pocos estudiosos... Todas las tenemos y no tenemos las mismas. Bueno, muchos de esos correos son para decir que este no lo tienes tú.
Bueno, en definitiva, creo que les corresponde un lugar, como digo, que muchas veces, hombre, yo creo que la balanza tenían que ponerse muchos catedráticos de literatura hispanoamericana para llenar el hueco que uno solamente de ellos ocupa. Y bueno, en definitiva ha sido un placer, un orgullo, un privilegio y trabajar con ellos, y siento una enorme gratitud por haber llevado un puesto de trabajo. Enhorabuena. Bueno, ¿se oye? Sí. Muchas gracias a ti, Ignacio, como gran editor que has sido de este libro, gran editor en el sentido de los anglosajón. Tú trabajas en editorial, pero además eres un editor de los que editan los manuscritos. Y muchas gracias, Ana, y a todo tu equipo por haber confiado en esto, que ha sido una locura, como lo acaba de decir Ignacio, pero que ha sido una locura que creo que ha tenido unos efectos o una consecuencia que es realmente especial. Efectivamente, el libro surge cuando se presenta el fruto de aquella investigación mía sobre el ultraísmo, Las cosas son rotos. Yo había puesto ese título con un verso de Pedro García, su poeta del ultraísmo sevillano, que me parecía muy gráfico, como ha sido muy gráfico ese título que lo ha encontrado Juan en la poesía del ecuatoriano Gonzalo Escudero, que fue un hombre bastante olvidado hoy fuera de Ecuador, pero que había sido consejero cultural ecuatoriano en Madrid en los años 40 y 50 y había publicado su gran libro de vanguardia, Hélices de huracán y de sol, en Madrid antes de la guerra civil y con una cubierta extraordinaria. Juan, cuando digo que la cubierta es extraordinaria, en mis fichas dice que ahora, a partir de ahora, todos aquellos libros, los que decimos eso, van a subir de precio, son las consecuencias en las librerías de viejo. Y a mí me ha pasado, con el diccionario de vanguardia me ha pasado, es que este libro lo tengo en este precio porque sale en tu diccionario. Digo, no digo que todos los libros que salen en el diccionario sean buenos, digo que son más o menos vanguardistas, pero todos no son buenos. Pero bueno, pues aquí va a pasar algo parecido, ¿no? Entonces, aquí Tierra Negra con alas, pues ha sido una verdadera locura hacerlo. No sabía que eran tantas las versiones del índice, pero la verdad que sí, que hubo muchas idas y venidas. Estábamos en ciudades distintas, estábamos con nuestras respectivas bibliotecas, estábamos con búsquedas, con amigos buscándonos cosas como siempre, o buscando otras cosas a veces en internet, donde también se nos han facilitado las cosas para investigar a veces algunas vidas, ¿no? De las cosas que ha dicho Ignacio, hay una que es muy clara, que es que la problemática de esta vanguardia pues es muy especial debido a las idas y venidas entre los dos mundos, entre el nuevo y el viejo mundo. El nuevo mundo mira siempre hacia el viejo y en esta época es cuando se acentúa su, digamos, emancipación cultural, con esos indigenismos a los que se refería, con esos acentos propios en cada una de las regiones del continente. Pero casi todos ellos pasan no tanto por el Meridiano de Madrid, que también el Meridiano de Madrid, que fue una famosa polémica entre argentinos y españoles que se extendió como la pólvora en los años 20, sino sobre todo con el Meridiano de París. El denominador común de casi todos los vanguardistas antologados aquí es París. El poema de Raúl González Tuñón, escrito en una mesa de Montparnasse, podría haber escrito muchísimos otros poetas. Esos poetas se conocen entre sí, muchos de ellos en París. Pondré un ejemplo: las crónicas que mandan a sus respectivos países César Vallejo, Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. Carpentier están recogidas me parece que son 3 volúmenes, crónicas. Son las crónicas que manda a Semanarios de La Habana. Lo mismo hace César Vallejo con Semanarios de Lima y lo mismo hace Miguel Ángel Asturias con un diario guatemalteco. Ahí vemos que se contagian ahí de cosas que algunas de ellas se las traían ya aprendidas desde sus países respectivos, también porque habían leído libros españoles. En sus países respectivos habían leído a Guillermo de Torres y sus literaturas de vanguardia, un poco antes habían leído la antología de la poesía francesa moderna de Fernando Fortuny y Enrique Díaz Canedo, leyeron Realismo mágico de Franz Roh, ahí fue donde Carpentier tomó el concepto que luego desarrollaría, de la traducción de Fernando Vela de la revista Occidente. También, digamos, en París, pues estas gentes ven en directo el cine soviético, el cine de Buñuel, escuchan a los poetas dadaístas, escuchan la música de Edgar Varese. Son poetas los que tenemos en esta antología, que casi todos ellos se interesaron por las artes plásticas, que casi todos ellos publicaron en sus libros grabados en madera
prodigiosos a veces, incluso algunos de ellos obras de ellos mismos, porque tenemos muchos casos de poetas que también pintan o graban o dibujan, por ejemplo Max Jiménez, que hace escultura, pintura, poesía, grabado en madera, y es una especie de hombre orquesta. Los poetas también tienen la tentación del caligrama, de la palabra en libertad y del poema visual. Eso lo empieza un maravilloso mexicano, José Juan Tablada. A mí uno de los poemas que más me gusta del libro tiene 3 versos y 3 patitas de un pájaro sobre la nieve. Es un poema de José Juan Tablada en uno de esos libros que tiene Juan y yo no tengo, que es Lipo y otros poemas. Un libro que este mexicano publica en Caracas, año 19, y es el libro con el que se inaugura la poesía visual, digamos, en nuestro idioma. Pero está en parte escrito en francés, igual que en francés está escrito el primer libro en términos absolutos que inaugura la vanguardia en español, que es Horizon Carré. Huidobro en el año 17 adopta la lengua franca de la vanguardia, que la van a practicar muchos. Aquí hay muchos poemas en francés de autores que también escribieron en español, como es el caso de Huidobro, pero el libro fundacional de la poética creacionista de Huidobro está escrito en francés. La tentación del poema visual es común en muchísimos de los poetas. Hay otro libro maravilloso que también tiene Juan, que son, y ese me enteré de milagro, porque en los miles de mails que nos habían intercambiado se me pasó uno donde me mandaba imágenes, y a última hora decidimos publicar tal cual unos haikus. Hay muchísimos haikus aquí, eso es algo que Juan ha mirado siempre muchísimo al haiku, y entonces hay muchísimos, y están los haikus verticales. Todos los haikus que conocemos prácticamente son todos en horizontal, y estos son haikus verticales publicados por Lozano en el París también de los 20, con un grabado en madera maravilloso también de Gali. Es decir, la tentación de lo visual está permanentemente presente, la tentación de la música está, hay mucha marimba, hay mucho Josephine Baker, luego en los tópicos epocales hay mucha Torre Eiffel, hay mucho Charlotte, y luego hay, y con esto terminaré esta intervención, hay esa dialéctica o esa dinámica, ese contraste entre lo cosmopolita y lo particular. Eso que decía Ignacio, de que había indigenismo. Claro, por ejemplo, a Borges sería un disparate llamarlo indigenista, pero sí era porteño, a más no poder, y en Fervor de Buenos Aires acuña una fórmula poética que esa la van a desarrollar luego el Borges comunista, que podríamos llamar, que es Raúl González Tuñón, por ejemplo, en libros incluso muy tardíos. Antes, con uno de vuestros compañeros hablaba de un libro de Tuñón que no cabe aquí porque es del año 50 y tantos, que es A la sombra de los barrios amados, un libro que está baratísimo todavía en internet. Bueno, pues ese libro es extraordinario, es de lo mejor después de Borges, digamos, sobre la ciudad de Buenos Aires. La ciudad moderna, las 3 ciudades que se expresan, digamos, en los poetas son principalmente Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de México. Son las 3 metrópolis que ya entonces son una locura, y hoy mucho más. Pero luego está La Pampa, luego está el Amazonas, luego está los Andes. Los poetas peruanos andinistas son maravillosos y son de las cosas menos conocidas que están aquí recogidas. Algunos de ellos son muy difíciles de rastrear sus libros o sus vidas. Está lo brasileño, es una carencia mía, que me he empeñado mucho y que creo que ha sido un empeño, creo que interesante ver que dialogan con los uruguayos, con los argentinos, con los mexicanos, con los peruanos, y que logran una visión sintética que ellos llaman la antropofagia. El movimiento antropofágico quiere deglutir lo mejor europeo para producir un arte nacional. El primer libro de vanguardia de Oswald de Andrade es Pau Brasil, la madera el árbol que da nombre a Brasil, y su cubierta es la bandera brasileña rediseñada por su mujer Tarsila do Amaral. Bueno, pues ese mundo brasileño, que puede ser carioca, puede ser paulista o puede ser el de los meninos de Minas Gerais, que son gente que les hemos tomado cierto cariño, yo creo, esos poetas bachilleres que tenían 18 años, que casi ninguno de ellos después siguió escribiendo poesía, pero que tiene una frescura que nos llama poderosamente la atención. Y en esa dinámica, en esa dialéctica, pues están, por ejemplo, toda la generación peruana de Amauta, con ese José Carlos Mariátegui, que introduce el marxismo allí, pero es capaz de reconocer a un poeta puro como Eguren, que hacía fotos, que escribía poemas cubistas después de haber escrito los mejores poemas simbolistas probablemente de su generación. Entonces, bueno, es un casi 1000 páginas
de poesía en las que hay cosas muy notables, me parece entre los poetas menos conocidos los hay también, hemos elegido poemas que nos gustan de verdad, luego también hemos dedicado a mostrar modas, la de Lenin, la de Josephine Baker, pero también en eso hay muy buenos logros, hay poetas muy curiosos como los runistas chilenos, por ejemplo, y luego están las vidas, la antología de Muchos Juntos, Juan ha escrito un prólogo espléndido y yo he escrito las 190 biografías. El modelo diccionario, pero jugando un poco a lo novelesco, más que en otros casos quizás, porque se prestaban las vidas a ello. Juan ha novelado muy bien la de Nahui Olin, se ha acercado también en un muy buen prólogo a Alberto Hidalgo en su día. Esas dos vidas son increíbles, pero es que hay muchas vidas increíbles aquí. Alfredo Gangotena, que lleva Michoa a Ecuador y que su tarjeta de visita en París pone Alfredo Gangotena, chasseur de tigres, cazador de tigres. Blanca Lubrum, con esta termino porque es la que siempre pongo ya como la novela. De hecho, mi amigo Hugo Achúcar, que fue viceministro de Cultura en el gobierno uruguayo, tiene una magnífica novela que son las falsas memorias de Blanca Lubrum. Esta mujer empezó siendo la mujer uruguaya de un poeta peruano que muere tuberculoso casi sin conocer a su hijo, se marcha al Perú de Mariátegui, es exiliada peruana, digamos, en otros países del continente, es amante de Siqueiros en México, es amante de periodistas y poetas en Argentina, es después amante de Perón y acaba siendo chilena, y que le da la nacionalidad chilena es Pinochet. Blanca Lubrum o la novela de América. Es una de las muchas vidas contenidas en esas fichas que creo que está bien además que estén al lado de los poemas, porque yo creo que a veces si lees la ficha de Blanca Lubrum a la fuerza tienes que leer y te va a decepcionar, porque es mejor, en el caso de Blanca Lubrum, es mejor su vida que su obra, a mi modo de ver. Pero en otros casos es al revés, vidas sosas, obras que no lo son. Bueno, pues... nada más, ¿no? Voy a decir algo. Gracias, voy a decir gracias a Ignacio, gracias a Ana, gracias a la Fundación. Yo dejé de contar en el email 1500, ya no cuento más, los tenía todos en una carpeta que se llamaba Vanguardia. Y ya al final ya me daba igual por dónde llegaban, porque me llegaban por WhatsApp, por mensaje, por SMS, por email, o sea, lo de locura, que es una palabra que se ha repetido tal, yo hasta ayer mismo pensaba que era una locura soportable, una locura entre tres, pues nada, que al final... ¿Qué pasó Ayer vi la exposición del exilio de Juan Manuel Bonet y dije, ¿cómo es posible que una sola persona haya trabajado en estas dos locuras? A la vez. Y entonces ya me pareció que Juan Manuel Bonet es un invento de alguien, pero bueno, y luego la verdad ha sido un tortuoso placer trabajar tanto con él como con Ignacio, que sin duda se llevará el premio al hombre más paciente y trabajador del año, sin lugar a dudas. En cuanto al libro, yo quisiera, después de lo que ha dicho Juan Manuel, sencillamente incidir en un par de cosas. He hablado de París, naturalmente, que además París tiene esa especie de extraño embrujo que también luego se da en muchos escritores latinoamericanos, de nuevo, en los años 50, de aceptar al que llega, pero decirle de dónde viene al que llega. Es decir, Alejo Carpentier llega a París, descubre París y se da cuenta de que es cubano, como en los años 50 Ribeiro en París se da cuenta de que es peruano, o el propio Vargas Llosa, que escribe primeros cuentos limeños, en París se da cuenta de que es peruano. En París le va susurrando de alguna manera a todo el que llega, a Olivari, a Torres García, le va susurrando de dónde viene, ¿no? Y eso es importante señalarlo, pero me gustaría hacer especial incidencia porque me da también una especie de especial ternura. Ya se ha citado mi afecto por Alberto Hidalgo, que realmente me parece un poeta muy poderoso, pero pienso en él y pienso en la llegada, cómo fue la llegada de la vanguardia a Latinoamérica, ¿no? Pienso en un chaval de 17, 18 años que le manda cartas
a los poetas principales de toda Latinoamérica pidiéndole sus libros, a Luis Carlos López que pide sus libros editados en Madrid y que no llegan a Arequipa, que es de donde... y le miente diciendo es que quiero escribir un ensayo sobre ustedes, mentira porque no tenía dónde publicarlo, aunque luego lo publicó en la revista Colonia. Y pienso en él y en cómo oye ecos sin leer directamente a los maestros vanguardistas, pero cómo le van cayendo ecos de que algo se está moviendo, ¿no? Y pienso también en Hugo Mayo, en Ecuador, se hace una revista que se llama Motocicleta, que durante mucho tiempo se dio por inexistente, aunque finalmente hemos llegado a ver algún número. Y pienso en la gente de Puno, ¿no? En Puno, en Perú, haciendo un boletín Titicaca y publicando unos libros, además preciosos, de fondo y forma. Y pienso en los poetas de Veracruz, en Jalapa, y cómo la vanguardia llega allí. Es decir, me interesa especialmente cómo la noticia, por decirlo así, se expande de manera casi simultánea por todo el continente. Y nos interesa, y creo que está muy bien reflejado, no solo en los poemas, sino también en las notas biográficas de Juan Manuel, que va lanzando hilos entre unos nombres y otros, cómo entre todos ellos hace un sistema de red, ¿no? Un internet de la época, que no hay... Efectivamente, digamos que inventan ese internet de la época, haciendo esa red que consigue que un poeta chileno que ni siquiera había escrito poemas vanguardistas se atreva a escribir poemas vanguardistas para publicarlo en una revista ecuatoriana, y consigue que un poeta argentino como Borges, aunque le pegase poco, hablase maravillas de un poeta mexicano como Maples Arce, y es decir, cómo van vinculándose unos y otros para, digamos, alzar esa especie de gran movimiento que fue la vanguardia en América Latina. Yo creo que el intento fundamental del libro va por ahí, para que se fije la atención, no solo, quiero decir, cuando un movimiento tiene, digamos, un gran capitán general, corre el riesgo de que el resto del movimiento quede absolutamente oscurecido, ¿no? Y en este caso, naturalmente, hay como 4 o 5 grandes capitanes generales que están en la mente de todos. Pues Borges es un gran capitán general, Huidobro es un gran capitán general, Neruda es un gran capitán general, Vallejo es un gran capitán general, Mario de Andrade en Brasil y Osvaldo de Andrade también, pero por debajo de todo eso había un montón de voces que sencillamente merecían ser escuchadas, oídas, y merecían ser rescatadas del suelo, que como digo en el prólogo muchas veces es ahí donde los encontramos, en el suelo completamente olvidado. Y eso es lo que yo creo que fundamentalmente hemos intentado con Tierra Negra con Alas. Si queréis preguntarle algo. Ya que me ha utilizado una palabra bonilla que me va a servir para la pregunta, creo que hace poco he escuchado que Blade Runner sucedía en 2019, entonces me voy a permitir a Bonet llamarle replicante de los sismos y de la literatura española e hispanoamericana, espero que sin fecha de caducidad, porque nos tiene que seguir ofreciendo todavía trabajos de primera línea como es este. Y la nota a pie de página, bueno, el libro acaba de llegar a mis manos, sabía que iba a asistir y estaba muy interesado en él, con lo cual sobre todo el índice, en fin. Pero sí hay una cosa, un pequeño matiz, que dado que tú conoces también todo el mundo hispanoamericano, es una cuestión que parece pequeña, pero yo creo que es interesante. Si vemos por los vanguardistas españoles, la mayoría eran, si vamos a las vanguardias, pues del año 15 al año 30, digamos, ese flujo que viene de entreguerras, etc. Pues si recordamos en el lado de acá, desde un Larrea hasta un Lorca, por poner el nombre más famoso, pues digamos son 20 añeros en realidad cuando empieza todo el jaleo. El jaleo de Huidobro, el jaleo de Horizon Carré, en fin. 20 añeros, un poquito más. Es normal
que hasta cierto punto, dada su edad, dado lo que habían vivido y sobre todo que están coincidiendo con señalaba Bonilla en su prólogo, desde el jazz hasta los fenómenos de artes plásticas, etc., el cine, que era el arte de que empezaba, estuviesen a esa edad, personas cultas como ellos eran, conmovidos ante toda esa novedad que hoy, tantos años después, bueno, un siglo después, nos damos cuenta de lo que significaba. Pero te quiero preguntar por dos personajes, a título de ejemplo, porque no todos llegan veinteañeros a esa edad. Hay también notables cuarentones o casi incluso muchas veces cincuentones que, viniendo del simbolismo más tradicional, por llamarlo de alguna forma, en su vida se produce algún quiebro y llegan a convertirse en vanguardistas. Uno lo has mencionado en la presentación, que es mi amadísimo José Juan Tablada, un señor que venía del simbolismo y de Japón, y que esos grandes libros que han pasado a la historia de la literatura los hace ya alrededor de los 50 años en su periplo diplomático, pero digamos tiene ya 50 años y una vida a sus espaldas. Guren es otro caso distinto, pero también... Serían los dos que decías tú. Claro, porque también viene de donde viene, quizá menos viajero, pero ya tienen una edad. Entonces, ¿qué se encuentran, si es tan fácil comprender el deslumbramiento de un joven de 20 o 25 años, estos cincuentones que cambian y que en algunos momentos hacen algunos de los grandísimos libros, porque estoy de acuerdo con que el Hipo, del cual yo solo tengo la edición española, no la película, tengo que contentar con ello, es un libro fascinante, como El jarro de flores. ¿Qué aportan y por qué cambian? ¿Qué se encuentran estas? No, está muy bien visto y claramente es uno de los temas aquí también. Es decir, es que hay que recordar que el simbolismo, llamado modernismo por Juan Ramón, y yo sigo siendo de los que piensan que hay que hablar de modernismo para hablar del simbolismo español, del simbolismo americano. No estoy de acuerdo con los que utilizan el modernismo para la palabra vanguardia. Es una polémica que bastante amarga, digamos, porque es que en Latinoamérica muchas veces se habla de modernismo y se está hablando de vanguardia. Los simbolistas, los modernistas simbolistas, claro, es que el simbolismo fue un ismo también. A nosotros, de hecho, nos tentó, pero entonces ya hubieran sido todavía más páginas y todavía hubiera sido más locura, nos tentó añadirle a lo mejor 100 páginas más para meter a esos pre-vanguardistas que son Luis Carlos López, por ejemplo, Ramón López Velarde, Francisco González León, Asdrúbal Villalobos, en fin, ya me meto en notas a pie de página, pero es que hay mucho. Baldomero Fernández Moreno, que es un poeta extraordinario, que Borges adoraba el libro Ciudad, que además tiene 2 versiones, y que es una visión ya muy moderna de la ciudad. Pedro Herreros, que es un español que está a la sombra de Fernández Moreno. Pero esto ya eran 100 páginas más, por lo menos, y además nos liaba también mucho. Hemos empezado, digamos, en el quiebro, simbolismo, vanguardia, ese momento que en toda Europa también se produce así. También en España los ultraístas empezaron escribiendo poemas modernistas, simbolistas, digamos. Los primeros poemas de Gerardo Diego van por ahí, por ejemplo. Habían leído también la antología de Fernando Fortún y Díez Canedo. Entonces, pues, Tablada, figura de transición, que es de la generación mexicana de revista moderna, con Julio Ruelas al lado, y haciendo una poesía de corte decadentista y luego japonizante, y luego de repente pues tiene la iluminación del haiku y luego de los ideogramas líricos que son absolutamente maravillosos. E insisto en ese de las patitas del pájaro que me encanta. Igual que otro de mis poemas preferidos, que también tiene 3 versos o 4, es el de Osvaldo Andrade de El tren en la noche partía el continente americano en 2. Es un poema de los mejores. No hacen falta poemas larguísimos, que también los hay. Maravilloso en Brasil, Luis Araña, con una visión posimbolista y futurizante de Sao Paulo. Mario de Andrade y Osvaldo Andrade, los dos venían del simbolismo también. Mario de Andrade había leído muchísimo a Verhaeren, las ciudades espectaculares de Verhaeren son una de sus fuentes. Huidobro, sus primeros libros son japonizantes, hay intuiciones caligramáticas y hay citas de Ramón Pérez Ayala, de Juan Ramón Jiménez y de Rodenbach y de que haga falta. Es decir, era un poeta. Tú lees las obras completas de Huidobro y todo el principio no es excesivamente bueno en esa zona, no es mucho mejor cuando canta el jalalí de la guerra europea o cuando canta el diálogo entre las torres de telégrafos y los aviones y los cepelines,
pero es un poeta que tiene en sus obras completas 300 páginas de poesía simbolista. Y ha citado también a Eguren. Eguren es maravilloso, poeta simbolista, escueto, comparto plenamente esa admiración por Eguren, pero es un poeta que en su caso hemos puesto solo un poema de él, porque abre la sección peruana, porque es un poema donde habla de un bodegón cubista, porque Eguren en sus prosas, en sus motivos, que se editaron también, yo los edité para la colección Signos, a la par que la poesía salió de esa prosa, en esas prosas hablaba del Paysán de París de Aragón, hablaba del realismo mágico de Franz Ro, hablaba de fotografía, de Buñuel, o sea, Eguren era un señor que era muy ya de una generación que estaba superada, sin embargo, Mariátegui lo señala como el gran poeta peruano de su tiempo, y luego además él se adapta, digamos, al nuevo gusto, y no es lo mejor suyo a lo mejor, pero es muy interesante ese quiebro suyo final, ¿no? Entonces, bueno, el simbolismo es un sustrato en América como en Europa y como en España. Y también hay algo de iluminación, como has dicho, ¿no? En esto... Tiene también, que también me parece que hemos metido algo de la visión neoyorquina, ¿no? Hay un poema donde se ve que Tablada es un coetáneo de Alfred Stieglitz, que era un señor, el gran fotógrafo Stieglitz, había pasado de la fotografía pictorialista a fotografiar un zeppelin, un aeroplano, una locomotora, un paquebote, el reflejo de la carretera en un faro de automóvil, y entonces Tablada tiene unas, ¿cómo se llama? Intersecciones, una palabra geométrica, y dice la poesía de los elevated, que me parece que los traduce además en elevados, los elevados, que son esos metros aéreos de los que hoy solo quedan algunos tramos como paseo, ¿no? Pero entonces la ciudad estaba con ese ritmo, que es el ritmo que también dice Torres García y otros, ante esa realidad toda de anuncios luminosos y de ruido, y eso pasa a la poesía tardía, que no llegó a reunir en libro, pero que hay cosas preciosas, ¿no? Las mujeres que pasan por la Quinta Avenida, tan lejos, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Yo solo añadir que es esto que comentas de poetas ya cincuentones, es decir, eso está en el propio nacimiento de la vanguardia. Marinetti era un poeta simbolista. Bergeriano también. Bergeriano, efectivamente. Y es precisamente un poeta simbolista. Yo creo que la verdad la decimos siempre ante el juez. Ante el juez se dice la verdad, en los papeles contamos cada uno lo que queramos. Y curiosamente cuando Marinetti habla de Mafarca, él habla de un texto revolucionario, rompedor, pornográfico, tal. Y lo acusan por pornografía y lo llevan ante el juez. Y ante el juez Marinetti dice: en realidad yo soy un reformista, no soy un revolucionario. Entonces, y ante el juez reconoce que efectivamente la vanguardia en el fondo nace de una serie de reformas que en realidad no hay esa ruptura que decimos del simbolismo, modernismo o vanguardia, que eso yo creo que es una cosa británica, ¿no? Que sí, pero ahora en Argentina y por ahí están utilizándolo mal. No sabía que lo llamaban. Pero, y eso se da efectivamente en muchos autores, pero ya dentro del propio movimiento europeo hay claros movimientos que... Bueno, en España tendríamos un pelín más joven a Cansino Sasset. También empezó por ahí, ¿no? Y ya que se cita a Marinetti, hay que recordar que su revista Poesía de Milán publicaba a Gregorio Martínez Sierra, a Rubén Darío. Rubén Darío fue el primero que habló de ello, y Amado Nervo también escribió sobre el manifiesto futurista, y ahí publicaba Marinetti mucha poesía de corte totalmente simbolista, incluida poesía hispanoamericana. Algunos nombres menores hispanoamericanos también colaboran en ella. Os pregunto a los dos, ¿por qué creéis que la vanguardia latinoamericana o las vanguardias latinoamericanas no cometieron la contradicción que sí pasó en Europa? Marinetti era fascista mientras escribía Vanguardia, Jiménez Caballero era fascista mientras escribía poemas. Es verdad que hubo poetas que evolucionaron hacia el pinochetismo y hacia el somocismo, pero posteriormente. ¿Por qué en Latinoamérica no pasó lo que sí pasó en Europa? Bueno, hubo de todo, también. Hubo una mayoría que fueron izquierdistas. De esa mayoría muchos fueron comunistas, bastantes fueron socialistas, en concreto en Ecuador, por ejemplo.
En Argentina hay de todo, hay idegoyenistas, o sea, para estudiar todo esto hay que mirar un poco también los libros de política, de historia, ¿no? Entonces, hubo mucho vanguardista en Argentina que fue peronista, hubo unos cuantos que fueron, por ejemplo, Francisco Luis Bernardes o Leopoldo Marichal, fueron peronistas, nacionalistas, hubo esa vanguardia que aludía a Ignacio antes, nicaragüense, que fue Acción Française, su modelo era Acción Française, y de ahí salieron, algunos fueron somocistas, luego serían antisomocistas, algunos fueron en concreto partidarios del bando franquista en la guerra civil. Concretamente Pablo Antonio Cuadra tiene varios libros que están más o menos proscritos de su bibliografía en Nicaragua, los evacúan porque no es correcto, digamos, para su imagen. O sea, hay de todo, ¿no? Laten, ¿no? ¿Quién? El doctor Laten. Sí, sí, también. Sí, no, y hay una gran variedad de posturas. Luego hay un fenómeno, por ejemplo, que es continental y que también está muy presente, que es el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Víctor Raúl Aya de la Torre, que era peruano. Muchísimos de los peruanos estuvieron allí, luego renegaron casi todos, con libros estrepitosos, ¿no? El propio Hidalgo, tremendo, contra Aya después, o la propia Magda Portal, que es una mujer que precursora del feminismo en Perú, interesantísima, pues también reniega ¿por qué me he salido del APRA? O sea, es uno de los libros, yo no lo tengo, pero vamos, por ahí anda. Entonces, es una gran variedad, y por ejemplo el APRA tiene ramificaciones en Ecuador, en Costa Rica, en Cuba, en México, y hay unas revistas con unos colaboradores gráficos comunes, y los poetas Serafín del Mar o Magda Portal, que eran pareja, publican en todas esas revistas políticas. O sea, hay que leer mucha política para también saber, y cuando uno lee, por ejemplo, la literatura nazi en América de Roberto Bolaño, la primera vez, yo lo he leído 2 veces, la primera me creí que era todo ficción y la segunda me parecieron muy verosímiles porque algunos de estos también anduvieron por esos andurriales. En Chile está la figura muy controvertida del embajador Miguel Serrano, que no es poeta, no es prosista, pero que fue un señor que, en fin, banderas con esvástica y brazo en alto, ¿no? Y aquí no llegamos a ninguno en ese extremo, pero hay vidas bastante diversas. La que yo mencionaba de esta mujer que acaba siendo pinochetista, algún rurrunista, Benjamín Morgado, que es uno de esos muchachos alegres y joviales que nos encantan a los dos, y que los libros, algunos tengo que no tiene Juan en este caso, pues entonces haremos cambios a lo mejor alguna vez, alguna cosa, no, es broma, pero digo que algunos de estos, por ejemplo, Benjamín Morgado acabó siendo pues un escritor publicado oficialmente por el gobierno de Pinochet, ¿no? O sea que sería el caso más extremo, y hay muchos otros como Neruda, como tal, etcétera, que fueron comunistas y que escribieron también las consabidas odas a Stalin, etcétera, que no eran necesariamente los que luego eran amigos entre sí, porque Pablo de Roca, que es una especie de disparate, su vida y su obra y tal, con cosas muy buenas y cosas muy malas, pues Pablo de Roca y Neruda eran enemigos acérrimos y los dos en el mismo partido, ¿no? Y Huidobro de por medio también lo mismo. Entonces, bueno, o sea que no necesariamente garantizaba eso luego que se llevaran bien integralmente. Con libros, Pablo de Roca tiene un libro muy interesante que se llama Neruda y yo, donde aporta documentos que son fascinantes, porque, claro, copia poemas de Neruda en las versiones que se publicaban en las revistas dominicales para el público normal, ¿no? Y donde se veía claramente que Neruda había retirado las estrofas más militantes y más comunistas para señalarlo como un mal comunista. Es decir, este señor es un tramposo, un mal comunista, porque en las revistas del partido publica estas estrofas que luego, cuando en el diario nacional se publican, reciben las estrofas para no molestar, ¿no? Es decir, que aunque los dos fueran del mismo partido, si podían pegarse una cuchillada. Bueno, durante la Guerra Civil Española tuvo que haber una intervención para que se calmaran la enemistad entre Huidobro y Neruda también. Claro. Una enemistad, existe un poema que los bibliófilos, creo que sabemos casi todos que es apócrifa la edición, pero todavía hay vendedores que lo venden como si fuera un libro del año 37, que tiene una viñeta de Ramón Gaya. Yo solo pregunté un día a Ramón Gaya y me dijo: no me interesa ni Neruda ni Huidobro, por lo tanto no he hecho una viñeta ni para uno ni para otro, ni contra el uno ni contra el otro, no, eso me lo han metido ahí. Y esa edición es un poema que se llama Aquí estoy, que es un virulentísimo poema de Neruda contra Huidobro, que parece ser que es auténtico, pero la edición no lo es, ¿no? ¿No fue Neruda el que se inventó, o si no Nevero ben trovato, lo de el mal Guillén?
Bueno, Sí. también, cierto. Tiene duda, ¿no? El que habla No, del mal, otra el mal enemistad, Guillén el malo y Guillén el bueno. otra enemistad entre correligionarios, pero es que Pablo de Roca, ¿cómo le llamaba a Nicolás Guillén? Colasín, Colasón o algo así, ¿no? O sea, bueno, no sé, por ahí creo que anda la referencia. Pero o sea, que Roca también incluía al mal Guillén, como dices, entre sus adversarios literarios, siendo también correligionarios, o sea que era bastante entretenido este mundo. La ley la han leído cada uno por un lado, pero me gustaría si podéis completar un poquito más. Habláis de una época de movimiento, ¿por qué se produce esta coincidencia en tantos sitios diferentes, en tanta gente distinta? Por el internet, ¿no? Hombre, sí, yo creo que es esa... a ver, yo creo que las épocas tienen voz, ¿no? Y eso me parece que es así, que las épocas tienen una voz y efectivamente esa voz va calando en los lugares. Hay medios de influencia donde, por una parte, gente mayor, cansada, es decir, es famoso el verso de quién era, González... Enrique González Martínez, tuércele el cuello al cisne, ¿no? Es decir, la necesidad de acabar con el cisne y las princesas y los claros de luna del modernismo, y de repente llegan unos jóvenes con la consigna de que no hay que torcerle el cuello al cisne porque el cisne ya está muerto, hay que torcerle el cuello a González Martínez. Directamente, hay que cargarse a los padres. En ese sentido me parece que es muy interesante la oda que le escribe a Rubén Darío Coronel Urtecho, que es una manera de decir: eres mi papá, eres nuestro papá, pero tenemos que matarte. Y es un poema impresionante el de Coronel Urtecho. Y como creo que las épocas tienen voz, me parece que la vanguardia efectivamente no es un movimiento, es una época. Es decir, y eso permite que en la poesía de una época, en la época de la vanguardia, convivan movimientos no solo completamente distintos, sino enemigos unos de otros. Y eso es lo que hace que movimientos que son claramente enemigos unos de otros, es decir, los agoristas que reaccionan contra los contemporáneos en México, tal y cual, ambos puedan militar en un conjunto mayor que sea la vanguardia, aunque sean dos movimientos completamente distintos, y uno defienda la poesía social que tiene que cambiar la vida de la gente, y otros defiendan el arte por el arte, y el arte no tiene que dar explicaciones a nadie ni tiene que tener ninguna influencia social. Bueno, ambos movimientos pueden perfectamente militar dentro de un conjunto mayor que es el que da voz a la época, que es la vanguardia. Esa vanguardia tiene además una expresión maravillosa que son las revistas. En esa época hay una red de revistas conectadas entre sí, lo que decía antes Juan, un poeta en una aldea perdida de Perú, podría tener la esperanza de ser publicado en Buenos Aires o en La Habana. Cada país tiene por lo menos una que es como una revista en red con las demás. En Perú son Amauta, la de Mariátegui, que a mí me ha podido muy buena en Reina Sofía hace poco sobre ella, y luego Boletín Titicaca, a orillas del lago Titicaca, en Puno, una gente que publica de todo el continente. En Costa Rica hay una revista que ahora mismo está online, además, que es Repertorio Americano, que yo no he terminado todavía de agotarla, porque si no, entonces estaríamos todavía haciendo el libro, porque me he leído una parte, o sea, pero es que quería leerla toda, porque es que, bueno, lo que pasa es que la revista empieza en el año 20 y termina en los 50, pero es que ahí salió todo, porque retomaban cosas de sitios perdidos y tal también. O sea, Repertorio Americano allá, Revistas de Avance en La Habana, maravillosa de fondo y forma. Martín Fierro y luego Sur en Buenos Aires. Y antes Proa, esas tres revistas es prodigioso. La Cruz del Sur, preciosa también de fondo y forma en Montevideo. Y no es la única, también allí estaba Alfar, que había nacido en La Coruña, pero la Cruz del Sur es definitiva. En Chile muchas revistas también, sería quizás más difícil decir una, ¿no? Pero es una época en la que esas revistas, quien hace el circuito de esas revistas, en esa época ya se coloca en el mapa, digamos. Cardoza de Aragón publica un libro en Revista Guatemalteco, publica un libro en la editorial Aneja a Revista de Avance y está en práctica de todas las demás.
Casi todo el mundo pasa por el repertorio americano, casi todo el mundo pasa por Sur. Martín Fierro pasa todo el mundo, también Madrid, aunque luego tiene la polémica de Meridiano. Es formidable la red de revistas, y una cosa positiva de nuestro tiempo de Internet es que ahora esas revistas casi todas se pueden leer online. Eso es un avance enorme para la investigación. Yo cuando hice mi diccionario de la vanguardia no se podía, no existía eso. Bueno, estaba esperando a ver si alguien me expresaba la pregunta para no tener que hacerla, pero al final me veo abocado a hacerla. De casi todo se ha hablado, están las fichas, es decir, estamos posiblemente ampliando lo que ya está dicho. Lo único que no he visto, y por eso lo pregunto, es que en principio os habéis planteado no 190, sino 300. Sí. Entonces, ¿os disteis cuenta de que eso era un disparate? ¿Lo viste factible en algún momento? ¿Cómo hicisteis el descarte? A ver. La vida. No, los editores tienen un límite. Claro, o sea, las cosas... ¿Te lo visteis rápido? O sea, No, a ver, rápido, en una primerísima... Entraron y salieron, sí. No, pero en una primerísima fase incluso pensamos en la locura absoluta de hacer 2 tomos, que yo creo que hubiera sido un disparate. Luego pensamos que 100 era un número que, bueno, que tiene connotaciones. No, pero no era posible. Pero no era, No era posible. no era posible. Muchos de ellos, no nos engañemos, se cayeron ellos solos. Es decir, que nosotros tampoco tuvimos que empujarle mucho, no sé. Adolfo Agorio, que nos hacía gracia porque tenía un poema sobre Marinetti escrito en francés y tenía una vida muy novelesca de Roberto Bolaño, pero no había más, entonces pues no, pues entonces algunos se iban cayendo así. Pero unos cuantos más podíamos haber metido, unos cuantos más, o sea, faltan algunos, Faltan. no vamos a decir cuáles. Estuvimos a punto de decirlo y dijimos que después tendríais hacer la reseña diciendo que evidentemente lo dicen, pero es que ¿por qué? No solo faltan algunos, sino que de algunos yo creo que faltan algún poema también. Yo al día siguiente de recibir el libro, sin copia ya Ignacio, ya una cosa ya entre dos enfermos, le envié a Juan Manuel 6 poemas magníficos de Nestalía Grella, de una hojilla chilena que me había parecido a destiempo, y dije, mira lo que nos ha faltado. Él está de todas formas. Hay un poema. Y una vida muy bonita. Una vida muy bonita. Pero quiero decir que faltan cosas, pero realmente de lo esencial, como tú comprenderás, en un ejército de 190, los que cayeron... Pero algún peruano más podría estar. Lo que teníais claro era que el Grunfeld se quedaba muy corto, eso sí. No, que es difícil, o sea. Es que es muy complicado. No, me refiero al Grunfeld, o sea, el libro ya... El Grunfeld sí, se quedaba es un libro meritorio, y tiene la selección, vamos, era el más completo, la fecha prácticamente, ¿no? Pero aquí hay más. Pero tuvo, por ejemplo, Grunfeld la virtud de tener los brasileños también. Sí, de los pocos casos que lo incluyen. Podemos hablar, y remato ya, ¿vanguardia o vanguardias? Son cosas terminológicas que ya, mientras sepamos de qué hablamos, tampoco... Hubo ismos rarísimos como los del Caribe, ¿no? Por ejemplo, eso no lo hemos tomado nunca muy en serio, ¿no? El postumismo, el atadealismo, el diepalismo. Lo citamos en el prólogo. Esto está citado, pero ¿y hay algún poeta de todo eso? No, el postumismo, además, que es súper raro porque llegaron a tener editorial en Madrid, ¿no? Y hacer ediciones en Madrid es súper raro, pero... Se puede seguir. Javier. Voy a pediros 2 breves comentarios porque ante la sabiduría tan avasalladora uno no puede sentir más que ignorancia y realmente no me encuentro, pero quiero, después de la lectura del prólogo, 2 aspectos concretos que comentar. Uno, que se señalan las 2 en el prólogo, la búsqueda de estos movimientos de la desacralización de la poesía, que muchas veces es un tema que es importante, y otro, en qué medida Ramón Gómez de la Serna, que también se cita, ha influido mucho en... Venga, nos hemos repartido la respuesta. Hay que ver cómo reparte los naipes,
Me toca entonces La Ramón, ¿no? desacralización. Pero sí, que No, ahora no. Ramón es lo que soy yo. La desacralización. A ver, es una de esas cosas que asumiendo la vanguardia realmente ya se estaba dando en el propio movimiento modernista. Uno de los casos más evidentes es Luis Carlos López, ¿no? Luis Carlos López es un poeta, a mi parecer, grandísimo, que publicó 2 libros aquí en Madrid, casi 3, 2 y medio, y uno en Cartagena de Indias, y es como el primer gran maestro desacralizador y justo de ahí bebe, por ejemplo, Alberto Hidalgo, justo de ahí bebe Nicolás Guillén, que escribe un responso a la muerte de Luis Carlos López. Es decir, es algo que también, por decirlo así, se va contaminando, que quizá no sea la palabra adecuada, o que van influyendo de uno a otro, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de dónde se viene, ¿no? Se viene de un lugar donde el cansancio del verso ha provocado tal fatiga que realmente hace falta mover un poco ese árbol para darle vida, ¿no? Porque realmente la poesía latinoamericana o hispanoamericana, como se decía entonces, corría el riesgo de perecer de puro cansancio y de repetición y de fatiga, ¿no? Entonces, una manera de reactivarla es precisamente desacralizarla. Y es curioso que hay un libro de finales de los años 20 que ya se titula Antipoemas, y es curioso que eso, realmente, mucho antes que Nicanor Parra, es curioso que Bustamante y Ballivián. Es curioso que eso realmente vaya a cobrar fuerza en maestros ya de una generación posterior, como el propio Nicanor Parra o Vicente Gervasi en Venezuela, ¿no? Pero ya está claramente ahí, y uno de los que más claramente lo hace, y creo que con más potencia, tanto que en sí mismo es un ismo, es César Vallejo. El lado de la desacralización, de la ironía y del humor, Ramón también es clave en ese sentido. Ramón es el escritor español de ese tiempo que lo hace en prosa y no en verso, solo publicó 2 poemas y muy flojitos, más bien simbolistas y Prometeo. Pero Ramón, a partir de un cierto momento, es modelo para muchísima de esta gente. Es muy frecuente que lo conozcan en sus viajes a Madrid, que asistan a Pombo. Luis de la Jara, uno de los más enigmáticos poetas peruanos, pasó por Pombo y la única fotografía que conocemos de él es una fotografía totalmente borrosa en uno de los tomos de Pombo, donde Ramón lo describe como una especie de pájaro peruano, me parece que dice algo así, o libis, no sé cómo lo llaman. En cualquier caso, Ramón es modelo y es imitado por prosistas y por poetas, y Ramón anuncia un viaje a Buenos Aires, como muchos lo hicieron, lo habían hecho Ors, Ortega, y lo haría Lorca y tal. Entonces el viaje de Buenos Aires de Ramón del año 26 es recibido antes de tiempo porque finalmente no lo realizan, pero quedan unas páginas color ladrillo como suplemento de Martín Fierro, donde, por ejemplo, su gran amigo Oliverio Girondo, que es otro gran ramoniano, es el más ramoniano probablemente de los poetas latinoamericanos, pues dibuja el cerebro de Ramón. Dibuja el cerebro de Ramón y en esa hoja colabora Borges y colabora toda la generación, ¿no? Y Guiraldes, etc. Luego Ramón finalmente hará ese viaje ya a comienzos de los 30, conocerá a Luisa Sofovich, luego después hará otro viaje a mediados de los 30 que traerá enrollado en el barco el cuadro de Pombo de Ramón de Solana, el del Reina. Hoy cualquier conservador del Reina se le pondría en las carnes que el cuadro viajó así, lo puso detrás con unas chinchetas y dio su conferencia sobre Pombo, ¿no? Así. Y después, cuando estalla la guerra civil, Ramón aprovecha una invitación del Pen Club para quedarse ya por el resto de su vida ya. Pero Ramón es que en todos los países, porque en algunos de esos viajes también hizo una extensión a otras ciudades de Argentina, estuvo también conferenciando en Santiago de Chile, donde le dieron un banquete los médicos, me parece. Bueno, no hemos hablado de Juan Marín, por cierto, esa es otra vida. Buscaron la biografía de Juan Marín, también era ramoniano, futurista y de todo, que era un médico, aviador, boxeador, y
barcos, bueno, que tiene todo el mundo de la vanguardia resumido en una biografía que acaba en el Tíbet y cosas así. Pero decía, Ramón, eso en Chile es recibido, pero en todas partes hay ramonismo. Ramón, por ejemplo, detecta la revista Claxon de Sao Paulo y la revista Claxon la reseña en los sismos, que dedica un capítulo, Claxismo, donde dice una frase preciosa que dice: la redacción de esta revista, para ser digna del nombre de la revista, tendría que haber estado en un automóvil en movimiento por las calles de Sao Paulo. Cuando hicimos la exposición de los sismos de Ramón Gómez de la Serna, en el Reina Sofía, Carlos Pérez tuvo la brillante idea de meter en la sección Claxismo un forte, como fuera la redacción que reclamaba Ramón, ¿no? Entonces, bueno, Ramón está por todas partes de esa época y es la influencia española, yo creo que mucho más incluso que la de los ultraístas. Los ultraístas es al principio sobre Borges o sobre Paplejarce, pero luego después Ramón es más permanente esa influencia. Ramón es la cara jovial de los sismos, digamos.